con el curso, después de haber hecho la introducción anterior, entremos entonces al módulo 1, que es Historia y Evolución de los Derechos Humanos Laborales. Primera unidad, este módulo lo dividimos en 4 unidades. La primera unidad le llamamos Antecedentes de los Derechos Humanos. La segunda unidad nos referimos a la lucha del movimiento, la lucha de los obreros, el movimiento sindical. Eso va en la unidad 2. La unidad 3 abordamos propiamente hablando los derechos humanos, cómo están divididos, cómo están ubicados. Y en la unidad 4 hacemos una sucinta reflexión sobre los derechos humanos en la etapa neoliberal. En la unidad 1, hay que decir que la unidad 1 y la unidad 2, las dos son antecedentes, pero para cuestiones didácticas, para cuestión de separación de las unidades, de abordar mejor el contenido, lo separamos en esas dos unidades. Entonces, la unidad 1 abordamos los antecedentes de los derechos humanos. En ese sentido, decirles que el primer antecedente que se aborda como importante en los derechos humanos es la Declaración de Derechos del Pueblo Inglés. Es importante ubicarnos que va a ser en los antecedentes clave Inglaterra, Estados Unidos, Francia y después la lucha del movimiento obrero. Pero entonces, primer antecedente, la Declaración de Derechos del Pueblo Inglés en 1689. Ya la fecha es importante porque la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué surge esa Declaración de Derechos en 1689 en Inglaterra? ¿Qué estaba pasando en Inglaterra? Porque el segundo documento importante, segunda declaración importante que se dice de los derechos humanos es la Declaración del Pueblo de Virginia, que es en 1776. Entonces, después viene la tercer documento importante, declaración importante como antecedente, es la declaración famosa francesa. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué está sucediendo en esos 3 momentos en la historia para que se diese esas declaraciones importantes que van a ser claves en la doctrina de los derechos humanos? Entonces recordemos que entonces, volviendo para atrás, la declaración del pueblo de Inglaterra, la declaración inglesa, Declaración de Derechos, 1689, está ubicada antes del nacimiento del capitalismo. Aquí es importante acordarnos, manejar que el capitalismo, bueno, los teóricos debaten en qué momento es que el capitalismo nace. Bueno, unos dicen en 1750, otros dicen en 1760, otros en 1770. Nosotros, para no complicarnos, vamos a exponer que el capitalismo la vamos a poner 1750, 20 años, 1770. A mí me gusta más la idea de 1750 porque es como la mitad del siglo XVIII, entonces es más fácil acordarse la fecha mitad del siglo XVIII, 1750. Entonces ubiquemos, entonces veamos que decimos que el pueblo inglés ya antes, en 1689, ha creado el instrumento llamado The Bill of Rights, la Declaración de Derechos del Pueblo Inglés. Recordemos que estamos ahí, está el feudalismo cayendo, está a punto de nacer el capitalismo y todo el interés de ese documento va a ser el proteger al individuo de las arbitrariedades de la monarquía. Recordemos que en el feudalismo había una simbiosis, había una cuestión ahí entre monarquía, aristocracia y la iglesia, y entonces va a tratar de proteger, pero inclusive en ese momento la preocupación ya de los ingleses es que la monarquía era muy arbitraria y entonces se va a buscar
El Parlamento inclusive estaba desprotegido, y entonces con estas leyes van a buscar proteger al Parlamento y al resto de la aristocracia que estaba alrededor de ellos, de las arbitrariedades del rey. Entonces ahí surge esta declaración de derechos. Segundo, clave y muy importante, va a ser la declaración del pueblo de Virginia. Y aquí recordemos, como les decía, el contexto es clave. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos está todo el movimiento de independencia. Pues Inglaterra, las 13 colonias gringas dependían de Inglaterra, estaba cobrando impuestos, y entonces se insubordinan las colonias, y el pueblo de Virginia toma la delantera y es la que proclama, digamos que primero su carta de derechos, y va a servir de ejemplo para acelerar el proceso y que las otras 12 colonias se adhieran, y se genere así lo que llamaríamos la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que después también va a ser importante lo que llaman la Declaración de Derechos de Estados Unidos, donde es clave la Declaración de Virginia, es clave lo que se ha llamado, ustedes habrán escuchado, el tema de las 10 enmiendas, de la Declaración de Estados Unidos, que tiene que ver con lo llamado la Declaración de Derechos del Pueblo Americano. Entonces, para decir que algunos consideran que la Declaración del Pueblo de Virginia es como el documento moderno de derechos humanos. En esa declaración recuerden ustedes que si se está hablando en ese momento de la independencia con Inglaterra, y el documento y lo del pueblo de Virginia toma la delantera, pues van a ser clave varios derechos que se proclaman en ella, qué sé yo, el derecho a la subordinación. El pueblo tiene derecho a insubordinarse. El pueblo, si no considera que su gobierno está bien llevado, el pueblo van a surgir derechos como la democracia, la soberanía. El pueblo es soberano, se va a decir. Derecho anterior, les decía, la resistencia va a ser clave en la Declaración de Virginia, el derecho al debido proceso, el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, etc. ¿Qué limitaciones tuvo la Declaración de Virginia? Bueno, que sin Virginia la declaración no abordó el tema de la esclavitud, pues yo, había esclavitud en Estados Unidos, ni tampoco el derecho de las mujeres. Entonces les decía que va a ser importante la Declaración de Virginia, porque estamos hablando de 1776, o sea, 26 años, digamos, después de la Revolución Industrial, y rapidito, unos años más, va a surgir la tercera declaración importante, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, llamada Declaración Francesa, en 1789. Hay un personaje clave, Lafayette. Él participa en la Declaración del Pueblo de Virginia, y él va a participar en Francia en la Revolución de 39. Documento importante de la Revolución Francesa va a ser la Declaración de Derechos Francesa. Y ¿qué está pasando ahí en Francia? Pues dos antecedentes importantes, se dicen, que están todas las siguientes de la Ilustración. La Ilustración va a ser clave. Recuerden que la Ilustración señalaba que la razón humana podría combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. Entonces la razón es importante, y la influencia de toda la lucha que estaba dando en Estados Unidos, que se va a dar en la Revolución Francesa. Principios importantes en la Declaración Francesa, ustedes lo saben. Recuerden que es muy popular hablar de libertad, igualdad y fraternidad. Luego va a ser importante, ustedes van a estudiar ahí un poco ahí los tres principios. Va a ser importante en esta declaración francesa preguntarnos qué pasaba con la lucha de las mujeres. Efectivamente no aparecen, y sí, 2 años después se va a dar la Declaración de Derechos. Vean ustedes, la declaración francesa se llama
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces va a venir una compañera, una mujer, Olimpia, va a decir, va a plantear una declaración a las mujeres francesas con el mismo nombre, solo que Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 2 años después. Importante el documento, que ustedes ahí lo van a encontrar. Hemos hablado hasta este momento de 3 antecedentes. Antecedente 1, Declaración del Pueblo Inglés. Antecedente 2, Declaración del Pueblo de Virginia. Antecedente 3, Declaración Francesa. Un cuarto antecedente importante en los derechos humanos es las luchas por la dignidad de los indios en la etapa de la colonización. Es decir, en la etapa de la colonización efectivamente hay un genocidio. Es decir, la colonización española implicó un genocidio para los pueblos indígenas, y hay toda una lucha, digamos, hay un debate teórico, filosófico, jurídico en España y también sobre si los indios eran seres humanos de segunda categoría o eran un intermedio entre el hombre y la bestia, es decir, eran raza inferior. Es decir, esa posición se dio y la otra posición que defendía que eran seres humanos con una dignidad iguales y comunes a todo el mundo. Esa posición se dio. Quienes levantan la bandera de la dignidad indígena en el continente van a ser un grupo de sacerdotes católicos. Te habrán oído hablar de Fray Bartolomé de las Casas y Montesinos, y otro padre, Vieira. O sea, ahí usted va a encontrar toda la bibliografía sobre y se empieza a legislar. Eso no quiere decir que se ha llevado a la práctica, pero bueno, se reconocen como avances todas las bulas que hay al respecto, y donde usted va a encontrar en el documento donde le citamos que hay derechos que se reclaman: el descanso dominical, que se debería tener, claro, la iglesia quería que fuera una misa, pero sí, están el derecho al salario, el derecho a la jornada de las 8 horas. Se decía, por ejemplo, que se deberían trabajar 47 horas a la semana para que tuvieran 1 hora para ir a recoger su salario, que el pago debe ser en efectivo, no en especie, que el que la hiciera en especie debe ser castigado. Sí hay un gran problema, obviamente, igual una lectura de género nos dice que hay un gran problema porque las mujeres si eran, no se contempló su igualdad de derechos, sino que eran sometidas al hombre, tal grado que la mujer que fuera infiel se le podía matar, mientras que al hombre no le pasaba nada.